el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Hablamos que los dones operan en fe. La fe es un principio sine qua non para operar en los dones espirituales. La fe. Pablo en Romanos 12:6 dice que la profecía como don espiritual debe operar en fe. Debemos aclarar que según el texto y la hilación del pensamiento, el término fe del verso 6 no se refiere a la doctrina como creencia, sino a la fe que desata el poder de Dios para alcanzar objetivos. ¿Por qué lo sabemos? Porque el término usado en el verso 6 proviene del griego metropisteos. Metro, que tiene que ver con medida, pisteos, fe. El mismo usado en el verso 3 del mismo capítulo. Alegar que la fe mencionada por Pablo en el verso 6 es relativa a la doctrina, sería sacar el texto de su contexto, romper la hilación de pensamiento y quebrantar los medios de interpretación. Si analizamos bien Romanos 12:3, está haciendo referencia a la fe como fuerza espiritual y no como una doctrina. Efesios, el capítulo en la carta que escribe a los Efesios, capítulo 6, verso 16, Pablo expresa y determina que las armas nombradas en dicho capítulo funcionan es por fe. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el aspecto gramatical el término sobre todo indica que las demás armas dependen de la fe. Tomando en cuenta esta verdad y su principio o sus principios, es preciso entender que en todo lo relacionado a los dones espirituales o los asuntos del espíritu es similar. Todo lo que queramos hacer para Dios o aquello que Dios quiera realizar en nosotros opera es por la fe. Nunca debes, oiga esto, nunca debes aflorar la duda. Presta atención a lo que le estoy hablando, señores, porque lo estamos es como estrenando en un camino que es necesario, que hay una necesidad muy grande dentro de la iglesia para ser usado en el establecimiento del reino. O sea, el hecho de que muchos le hayan dado mal uso a los dones espirituales, otros lo que hay un pseudismo de los dones, una imitación con principios satánicos de ocultismo dentro de la iglesia, Dios no tiene culpa del asunto. Pero de que necesitamos hombres y mujeres, o que Dios necesita de que hayan hombres y mujeres que conozcan el sistema, todo lo que tenga que ver con los dones y las operaciones de los dones, para manifestar sus dones en beneficio al reino y establecerlo, el reino de los cielos, en la vida de los hombres, y rescatar los valores principales del reino, que es la raza humana. Eso es de suma importancia, de suma importancia. Entonces, nunca debe aflorar la duda y el temor cuando se recibe de Dios la operación de un don. El inicio de un don solo se desarrolla cuando operamos en fe y creemos que lo recibido es de parte de Dios. Muchas veces he recibido una palabra de sabiduría y ciencia por haber dado lugar al temor y a la duda. No he podido desarrollar el don y he perdido la bendición de Dios. El caso, me acuerdo que cuando Dante Hebel estuvo en Maracaibo, si me está viendo a través de la televisión, a través de YouTube, a través del video, él puede testificar y decir eso, lo que ese hombre está diciendo es una verdad. Mi respeto y mi consideración para Dan, algún día nos veremos en el camino. Él llegó a la Plaza de Toro de Maracaibo, Venezuela, Plaza de Toro Maracaibo, Venezuela, para dar una actividad, una conferencia. Y resulta que el que le está haciendo la seguridad a él es mi hermano, amigo, colega, porque gaiteamos juntos, Pablo Gray, el que canta Orinoco, esa famosa gaita Orinoco. Él es el que está haciendo la seguridad, porque él trabajaba con un cuerpo de seguridad aquí en Venezuela. Y la iglesia La Cruz, que fue el que trajo a Dante Gebel, le pidió que le hiciera la seguridad. Pablo Gray es mi amigo, es mi discípulo, me respeta.
Cuando fui a la Plaza de Toro, pasé. ¿Quién no me conoce en Maracaibo? Pasé. Me dio la mano, maestro, mi respeto y mi consideración. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Necesito conversar con Dante Hebel. Un segundo. Maestro, por favor, yo soy el de la seguridad, venga conmigo. Me llevó hasta el sitio y estaba Dan sentadito así, tranquilito. Y me acerqué a él. Pablo me lo presentó. Dan, te presento a mi maestro José Briceño, de la mano. Él se fue y le dije, te traigo unas palabras de parte de Dios. O sea, cuando Dios le diga a usted que me dé una palabra, usted no debe llenarse de temores y de dudas. Dice que, espérate, Señor, tú me estás diciendo que hable con el maestro Briceño. No, espérate. Porque es que el problema es que te llenas de temores, te llenas de dudas, de ansiedades, incertidumbres, no hayas que hacer, si decir o no decir la palabra, porque el quien tienes al frente es una persona de alto respeto, de alta consideración, y que no cualquiera se le puede acercar. Pero lo que tú no estás entendiendo es que la palabra que estás recibiendo no es de cualquiera, es de Dios. ¿Aló? Entonces yo me digo, dile esto. Me senté y conversé con él, creo que 20 minutos. Lágrimas corrieron por sus mejillas. Lloró. No se me olvida cuando lo anunciaron, vamos a traer con ustedes al joven predicador, evangelista, Dante Hebel con ustedes. No se me olvida esto. Cuando lo vinieron a buscar, le dijo a la seguridad que canten otro coro. No quiero subir todavía, no me interrumpa esto que hay aquí. Y le di la palabra y lloró. Después que terminé, le di la mano, Dios te bendiga, Dan, algún día nos vemos en el camino. Me cuenta Pablo Grey a mí, Pablo Grey es testigo de eso, que después que yo me fui le preguntó quién es él. Y Pablo le dio la información de que quién se trataba la persona. Después recibí un correo, a mi correo, de él personalmente dándome las gracias. Gracias por esa palabra de ciencia y sabiduría que me diste ese día. Eso me ha servido de mucho soporte para el ministerio. O sea, quien tú tienes al frente, no es que no me interesa mucho, bastante. Pero te vas a llenar de dudas y de temores muchas veces porque se trata que el que tienes al frente es la persona más renombrada del mundo. Y tú eres la persona que más en el anonimato estás porque nadie te conoce. Porque no fue fácil para Natán hablarle la palabra a David. Se la dijo con sabiduría, con respeto. ¿Qué hacemos con un hombre que teniendo muchas ovejas en su casa, toma la del vecino y se la lleva y la sacrifica para él? ¿Qué hacemos? Y David dio la respuesta sabia y dijo, ese eres tú, que hiciste con Uría, con su mujer, y le da la palabra. No es fácil con aquellos profetas que le profetizaron a un rey, pero hubo uno que se acercó y le dijo, hay un profeta que profetiza mediante Dios, y le dijo, a mí no me gusta cómo profetiza ese. No me gusta. Y le dijo, ese es el profeta, el que es de Dios, el que no te gusta, ese es el que es de Dios. Vamos a hablar aquí de lo que es profecía, le voy a desarrollar todo lo que tenga que ver con la profecía. Para que usted aprenda cuando una persona dice, te profetizo sobre ti, cómo hay mucha manipulación, intimidación y control, humanismo. Porque nadie tiene el derecho de parte de Dios, ni la autoridad de parte de Dios para decir profetizo sobre ti. Eso no es bíblico ni es escritura. Y fueron a buscar a aquel hombre para que profetizara sobre el rey. Y los que lo fueron a buscar le dijeron, mire, le vas a decir al rey esto y esto y esto y ponte de acuerdo porque esto fue lo que le dijeron los otros profetas. Y el profeta dijo, vive Jehová, que lo que Jehová ponga en mi corazón, eso se le diré. Y me ha tocado en convenciones
Me ha tocado en aeropuertos, me ha tocado en diferentes restaurantes. Y me ha tocado de acercármele a hombres, personajes con 3 soles en los hombros. Decirle, esta palabra viene de parte de Dios para tu vida. Y cuando me miran se me quedan así, atónitos, se te fijan y miran lo que tienen al lado. Independientemente creas o no lo creas. Porque cuando una palabra viene de parte de Dios, que te la voy a decir ahora, lo que es una palabra de ciencia o una palabra de sabiduría. Cuando una palabra de ciencia viene de parte de Dios es porque te está diciendo cosas que sucedieron, que están sucediendo o que pueden suceder. Más que toda la profecía. También. Entonces, tú recibes una palabra de Dios. ¿A quién se la vas a decir? Ciégate. Ponte sordo, ponte mudo, ciégate. Solo di la palabra. Y vas a recibir, oye bien lo que le decir, presta atención, vas a recibir palabras de Dios para descubrir el pecado, no delante de todo el mundo, porque eso no lo hace Dios. Pero sí para descubrir el pecado en la vida de un hombre, para que él sepa que lo que está haciendo Dios lo sabe. Y que hay hombres en la tierra que Dios se lo revela también. Y que Dios no puede ser burlado. Y le vas a decir para confrontarlo, pero como te dejas ver, como te dejas guiar por su forma de expresarse, de vivir su testimonio, pero que nadie conoce lo oculto. Nadie conoce el corazón de ese hombre, solamente Dios. Y todavía no has oído, tú no has oído hablar mal de él, porque es que no ha dado el lugar para hacerlo, lo sabe hacer muy bien. Cuando hace las cosas las hace muy bien. Premedita, hace planes, proyectos, como para que nadie se entere de las cosas. Y tú no has oído hablar nunca mal de ese hombre. En ningún área, un hombre que emana una santidad, pero que es una apariencia, porque por dentro el corazón está sucio. Y te va a costar creer que Dios es el que te está revelando el pecado de ese hombre, cuando tú no has visto mal testimonio en ese hombre. Te va a costar. Porque sabe dónde se descubre el carácter de los hombres, en lo oculto. Cuando tú en lo oculto, en tu hotel, cuando tú en tu hotel, en lo oculto, en tu cuarto, en tu computador, buscas para ver pornografía, eso es lo que tú eres. Porque no hay mejor forma de manifestar lo que somos en lo oculto, cuando nadie nos está viendo. Eso es lo que somos. El que no lo hagas delante de mí, eso puede ser apariencia, porque también puede ser que es producto de lo que eres. Lo que eres acá en lo público, eres en lo secreto. Por eso Jesús dijo, ora en lo secreto para que tu Padre te recompense en público. Cuídate de manifestar tu carácter en lo secreto, que es donde está la vida, que es donde emana la vida. Guarda tu corazón, que es donde emana la vida. Porque cuando la gente descubra que tú en lo oculto no eres lo que eres, en público pierdes credibilidad ante ellos. Pierdes todo. Entonces allá. Porque nosotros, lo que está plasmado en la Biblia es una verdad verdadera. Eso es una verdad verdadera. Lo que está plasmado en la Biblia. Ahora falta que esa verdad verdadera que está en la Biblia se haga una verdad verdadera en ti. ¿Cuál es tu verdad verdadera? ¿Cuál es tu verdad verdadera? ¿Sabes quién es el estado más propio para dar testimonio de ti mismo y para descubrir tu carácter? Lo oculto, lo secreto. Porque es ahí donde tú manifiestas lo que eres, donde nadie te está viendo. Es ahí donde te pasas la droga porque nadie te ve. Es ahí donde te masturbas porque nadie te está viendo. Es ahí donde ves la pornografía porque nadie te ve. Me dijo
Hace 15 días me reuní con un pastor apóstol llamado Henry Vázquez, Ciudad Ojeda. Lo saludo de parte de mi persona, mi respeto y mi consideración, apóstol. Conversábamos y me dio la mano en una panadería, me dio un abrazo y me dio un beso. Fue mi discípulo en una de mis escuelas, graduado hace como 5 años. Teníamos como 5 años sin vernos. Y sabe que me dijo, lo que más me agrada es verte con tu esposa. Cuando te vi entrar por esa puerta y vi a tu esposa y a tu hija detrás de ti, yo dije, wow, sentí un gozo muy grande. ¿Sabes por qué, Briceño? Porque por mucho tiempo he estado por comunicarme contigo. A nadie le pregunté por tu vida, a nadie le vociferé de ti, a nadie le dije nada. Pero a mis oídos me llegaron que habías dejado a tu esposita botada con tus hijos y te habías ido con otra mujer. Que te divorciaste de tu esposa, que dejaste tu hogar, que abandonaste todo. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Y sabe qué me dijo ese hombre? Briceño, la persona número 1 después de lo oculto y lo secreto, digo yo ahora, que hablan de ti son tus hijos. Ellos son los que, tus hijos y tu esposa son los que hablan la verdad verdadera de lo que tú eres, porque con ellos vives. Con ellos te relacionas, con ellos estás al día. A ellos no le puedes vivir de apariencia. Tú eres su mejor mentor, su mejor espejo para ellos fijarse. Decía Dante Hebel en el mensaje esta mañana que no fue Dante Hebel, fue otro predicador que pasaron después, corrijo, no fue Dante Hebel, no me acuerdo su nombre. Dice que él se él decía que él un día se quedó viendo a su hijo afeitándose y se lo quedó mirando. Y su hijo afeitándose, se lo quedó mirando muy cerquita. Después el hijo lo miró así de frente y le dijo, papi, ¿quién te enseñó a afeitar? Y dijo, yo te vi a ti, papá, hacerlo. Y lo que tú has hecho y lo que tú haces, yo lo aprendí a hacerlo también. ¿Cómo somos la mejor imagen y la mejor escuela para nuestros hijos? Los mejores tutores somos nosotros. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando se te revela el mensaje o cuando se te revela la condición de un hombre, independientemente de la altura que estés, tú debes hablar la palabra. Tú debes manifestar el don. No llenarte de dudas, de temores y ansiedades, sino decir la palabra. ¡Yum! Así te dice el Señor. Esto viene de parte del Espíritu de Dios. Independientemente del que te arranque en la cabeza. Tener sabiduría para hacerlo. Hay que tener sabiduría para hacerlo. Natán tuvo sabiduría para hacerlo. Juan el Bautista no tuvo sabiduría para hacerlo, para confrontar a Herodes. No tuvo sabiduría, le cortaron la cabeza. Lo llevaron a la cárcel. Porque el trabajo de Juan era presentar al Mesías. Ordenar al maestro para el ministerio, preparar el camino, ya lo hiciste, retírate. Y el hombre siguió predicando paralelamente al ministerio de Jesús. Y seguía bautizando. Es que, pero ¿qué te espera? ¿Qué te pasa? Lo tuyo era presentarme a mí y ya retírate. No, el hombre siguió. Y se puso a vociferar y a profetizar y a divulgar el pecado de un hombre. Lo agarraron y le cortaron la cabeza. Por eso Jesús no fue a ver a la cárcel. Porque eres imprudente. Fuiste imprudente con lo que hiciste. Hay mucha gente que le corta la cabeza por lo imprudentes que son. Porque no saben la forma ni el tiempo, el cuándo manifestar un don espiritual. Dios te puede revelar el pecado de un hombre ahora, pero no es el tiempo de decírselo todavía. Dios te va a decir el tiempo de hacerlo. En el momento no lo es. Pues tienes que tener sabiduría para hacerlo. Pero nunca llenarte de temores, ni de ansiedad, ni dudas. Sino creer que Dios está en el negocio. Entonces cuando Dios por el Espíritu coloca el inicio de un don en ti, debes operar en fe. Ningún tipo de temor, sin ningún tipo de temor. En el momento que se le dé inicio a la manifestación del don, confiadamente viene el desarrollo del mismo. Es como una fuente que fluye sin detenerse. Así de sencillo. Porque para Pedro no fue fácil confrontar a Zafira y a Ananías. No fue fácil, pero le dijo la palabra, John. Y los que se llevaron a tu marido te llevarán a ti ahora mismo. Blum, los dos cayeron muertos para el cementerio. ¿Ok?
Aquí tenemos que los dones trabajan en unidad. Cuando estudiamos las características de la unidad y sus valores, nos podemos dar cuenta que sin ella, los dones del Espíritu no pueden manifestarse con precisión. Ya que la unidad es uno de los objetivos de los dones y a su vez estos se manifiestan y desarrollan cuando hay unidad en el cuerpo. O sea, ¿cómo puede Dios desarrollar los dones espirituales en medio de gentes que se atacan, que se comen, que se censuran, que se difaman, que se malimponen, que hay raíces de amarguras en ellos mismos, odios, contiendas, competencias, envidias, celos dentro de la iglesia? Resulta que tú odias al hermano Pedro, Pedro te odia a ti, y tú recibes una palabra, Pedro habla en lengua y la interpretación la recibes tú. Entonces Pedro está hablando en lengua y la interpretación la tienes tú, pero ¿cómo es Pedro? Ahora no interpreto nada. No sé. ¿Aló? La unidad. Debemos entender que los dones no solo producen la unidad en el cuerpo, sino que también mantienen el cuerpo unidos. No solo producen la unidad en el cuerpo, sino que también mantienen el cuerpo unido. Hechos 2.1, Romanos 12.4.9, primera carta a Corintios 12.4.13, Efesios 4.1.7. Cuando analizamos los dones ministeriales, óigame, una verdad paralela, agarramos el principio. Cuando analizamos los dones ministeriales en cuanto a la unidad, conseguimos un principio que también es aplicable en los dones espirituales. Según Efesios 4.16, los ministerios, además de formar parte del cuerpo, oiga, son las coyunturas del cuerpo que al unirse cumplen con tres grandes funciones en el cuerpo, que son unidad, movimiento y sostén. Eso, no sé si usted se acuerda que Pablo te habla de los dones espirituales en Efesios 4, pero en el verso 11 dice que los ministerios son las coyunturas del cuerpo, que forman parte del cuerpo, como parte del cuerpo, pero que son las coyunturas que cuando se unen producen en el cuerpo movimiento, unidad y sostén. Que la unidad tiene que ver con la comunión, el movimiento tiene que ver con la vida de actividad y el sostén tiene que ver con la solidez o el establecimiento del cuerpo. Estos, entre los tres objetivos de los dones ministeriales como coyuntura del cuerpo, se encuentra la unidad por igual. Este principio se da en los dones. Ahora, por eso es que ahora usted lo va a entender. Oye, por eso es que usted ahora lo va a entender, lo va a comprender. ¿Cómo puede un pueblo alcanzar movimiento, unidad y sostén? ¿Cómo puede un pueblo alcanzar movimiento, unidad y sostén? A través de los dones espirituales o los dones ministeriales, por una verdad paralela, a través de los dones ministeriales como coyuntura, si los mismos ministerios se están matando unos con otros. Si la peor cuña es la del mismo palo. Si la gente se levanta en contra de, no voy a decir de tu mensaje, sino del mensaje que Dios te entregó. Porque ¿qué me cuesta a mí entender? ¿Qué me cuesta a mí entender que estoy equivocado? ¿Qué me cuesta a mí entender que estoy desfasando las escrituras? Que estoy descontextualizando el pasaje, que estoy quebrantando la hilazón del pensamiento del que escribe. ¿Qué me cuesta a mí entender que estoy sacando un texto de su contexto? ¿Qué me cuesta a mí entender que lo que yo estoy presentando a la iglesia ese es mi pensamiento, es una eisegesis, es mi propia interpretación, el cual lo presenté como parte de una verdad teológica, resulta que es una filosofía porque es tu forma de pensar. ¿Qué me cuesta a mí entender que lo que me está impulsando a mí a estar en el ministerio no es Dios, ni el amor que siento por Él, ni el reino, ni me interesa, que eso a mí no me interesa nada, que aquí lo que me está interesando son el dinero, la fama, el estatus social,
el mantenerme la plata. Que mi Dios es mamón. Que lo que estoy lleno es de filalguria. Que el término filalguria del griego es un término compuesto que es amor al dinero. Filiguria, amor al dinero. Que esto es cuánto hay para esto. Que si no hay plata, aquí nadie trabaja. Yo no acepto que usted me produzca mi desajuste financiero. Usted me invita a mí a predicar, yo requiero de una ofrenda. No pido una ofrenda, ni cobro. Pero usted debe entender que nosotros vivimos el obrero es digno de su salario, no podrás gozar igual que trilla, dice el Señor. Y Pablo dijo, no lo dijo por causa de los bueyes, lo dijo por causa de los que predican el Evangelio. Los que ministran vivan del Evangelio. Pero si tú no tienes dinero para darme, yo voy igualito voy. Porque a mí que me llamó Dios, a mí me llama Dios y me sostiene Dios. Pablo dijo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Porque para todo estoy puesto en estrecho. Pablo viene hablando de un problema económico. Pablo viene hablando de su problema económico. Porque sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Porque para todo estoy hecho, estoy preparado. Entonces cuando Pablo dijo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de dinero, de los momentos difíciles de escasez que pasó por causa del ministerio, donde muchas veces no tenía que comer. Yo estoy hablando de todo lo puedo en Cristo, de otras cosas. Entiendo, agarra el principio para eso, pero en vía aplicable al problema financiero que muchas veces Pablo pasó. Pero nunca matraqué a nadie, nunca robé a nadie, nunca manimpuse a nadie. Nunca intimidé, controlé, ni atraqué a la gente a fuerza de pactos y de primicias. Yo no tengo problemas con que usted traiga sus primicias a Dios. Pero sea usted el que lo haga, dispóngalo usted en su corazón. No le imponga a usted. No tengo problema con que usted haga voto con Dios y llegue a un acuerdo con Dios. Pero que en dicho voto y dicho acuerdo se respeten los principios bíblicos y no trates de manipular y torcer el brazo a Dios ni de sobornar a Dios con lo que estás haciendo. ¿Están acá? Y por eso no me quieren. Por ahí me dijo una hermana, esta palabra, maestro, usted con esta palabra que está dando, usted va a volar, usted va a llegar a ser un conferencista internacional, nacional, usted va a llegar a ser maestro, wow, yo no me imagino el crecimiento que usted va a tener, no es lo que menos voy a hacer, porque ¿quién me va a invitar con este mensaje? Nadie me invita. Nadie me invita. Nadie. ¿Usted cree que les conviene invitarme a esas conferencias que dan por ahí, que roban al pueblo y que atracan al pueblo y que mienten? Y que lo que hacen es tocar la carne, las emociones y el alma de la gente. Y la gente todavía está vacía. Todavía la gente se divorcia. Los hijos de los ministerios no quieren saber nada del Evangelio. Los hijos de los creyentes no quieren saber nada del Evangelio. Porque no ven a Dios. No hay Dios. Dios no está por el asunto. ¿Quién te va a invitar con este tipo de mensaje que les va a tumbar el negocio? ¿Quién le va a invitar con este tipo de mensaje que va a tocar sus intereses? Nadie me va a invitar. Nadie. Entonces yo voy a ser el predicador al menos conocido, en el sentido de que no crea usted que las pantallas de la televisión estarán abiertas para mí. Porque los canales de televisión ahorita, la mayoría de ellos, no todos, porque ahí sí hay ética, sí hay un principio, sí lo hay, sí hay hombres de principio en el reino, sí lo hay. Nosotros tenemos un canal de televisión aquí en Venezuela, Reforma TV, yo soy uno de los socios, los propietarios del canal, gracias a Dios por eso, pero me he guardado los principios. No estamos usando la televisión para nada de esas basuras. La mayoría de los medios de comunicación, tanto radio, televisión y prensa, se están utilizando, ¿para qué? Para enriquecerse. Para estafar, para robar, para quitar, para mentir. Eso no puede ser. Eso no se va a dar. Eso no puede seguir siendo. Entonces, ¿qué están haciendo? Amputando
a gentes que están con esta palabra de verdad, con mucha sabiduría. Porque por ahí se está levantando un maestro que lo respeto, mi consideración y mi respeto para ese hombre, me reservo su nombre. Buenísimo. Ahora cuando terminemos, que salgamos fuera del aire, me pregunta para decirle su nombre. Sí, pero usted lo busca en YouTube porque es buen maestro. Buen maestro. Y le digo una verdad, me lleva una gran ventaja a mí como maestro porque el tipo es judío. Conoce la ley judía, muy bueno. Y es mejor que yo, lo que reconozco, un buen maestro. No, yo no le llego ni por los tobillos. Ahora le digo su nombre. Pero tiene el grave error que cuando confronta con la verdad dice nombre. Porque Pedrito Pérez, porque Pedro Picapiedra, porque Pablo Maro dice esto, no diga nombre. Eso está fuera de ética, eso le resta el mensaje que Dios te ha dado. Porque cuando Jesús habló de Lázaro, dijo el nombre, quién era Lázaro, que estaba en el seno de Abraham. Pero cuando habló del que estaba en el infierno, no dio nombre, dijo que era un rico, pero no dio nombre. ¿Por qué? Porque estaba en un estado bajo y Jesús respeta la dignidad de los muertos. Diga, ay. Porque cuando Pedro habló de Judas y dio nombre, dice quien escogió irse a su propio lugar, no dijo qué lugar era. ¿Por qué? Porque dio nombre. Entonces cuando se dice nombre no se dice infierno. Y cuando se dice infierno no se dice nombre. Porque la dignidad de los muertos se respeta. Entonces no uses un púlpito para estar hablando mal de nadie, así sea verdad lo que vas a decir. No expongas los nombres de nadie. Di la palabra, que se sientan confrontados ellos. Pero no digas nombres porque le restas credibilidad y seriedad a tu mensaje. Y no eres sabio. Y el mensaje de Dios se pierde en el vacío. Diga, ay. Señores, por esta causa, al inicio de este capítulo determinamos que al analizar las características y los valores de las unidades, muy lejos está que los dones puedan manifestarse en el cuerpo cuando no hay unidad. En un supuesto negado que se manifieste, no tendrá el desarrollo ni se alcanzarán los objetivos. ¿Por qué? Porque no existe la unidad en el cuerpo. No existe la unidad en el cuerpo. O sea, vamos a guardarnos de esto. Vamos a cuidarnos. Deseara que todos, hermano, yo deseara que todos nosotros, los ministerios que representamos la iglesia del Señor, que estamos dentro del cuerpo, que llegara el momento que algún día nos unamos, hermano, que seamos uno de verdad. El término unidad viene de la palabra enotes, derivado de gen, que es el neutro de gen. Y estos términos tienen las mismas características y valores del vocablo griego koinonía, según Juan 10:30, 11:52, 17:1-21. Koinonía es el equivalente a nuestro idioma, el término comunión, que indica tener las cosas en común, un mutuo acuerdo, un compañerismo, una sociedad, una distribución. Estos términos fueron usados por Jesús para referirse a la unidad existente entre el conjunto de la deidad y la unidad de los discípulos en relación a la deidad. Esto nos muestra que vivir en unidad es vivir en el carácter del conjunto de la deidad. Y por otro lado, no vivir en unidad es quebrantar un principio de comunión, y quebrantando estos principios nunca recibiremos ni desarrollaremos nada en Dios ni para Dios, incluyendo los dones. Por esta causa la unidad es un principio sine qua non para moverse en los dones espirituales. Y le voy a decir algo. Yo en el estudio de la neumatología, los que me están viendo a través de la televisión, del video, del internet, búsquese. No me acuerdo cuál fue el estudio que dimos de la neumatología, pero yo hablé de la unidad en el conjunto de la deidad. Y ya fui atacado. Ya hay críticas de gentes que no estudian. Ese es otro problema, que te critican gentes que no estudian la palabra. En una ocasión yo quise discutir con una persona acerca de lo que es un preinfarto, y el preinfarto para allá, el preinfarto para acá, el preinfarto para allá, hasta que me agarró y me sentó. Mi hermano, disculpe, yo quiero corregirle algo, no hay preinfarto, eso no existe. Digo, no, sí hay, claro que sí, no hay. No, a mi suegro le dio uno, no hay. Mi suegro le dio uno. ¿Usted va a discutir conmigo? Digo, disculpe, maestro, yo soy cardiólogo.
Cuando él me dijo así, te callé, así se cayó. No hay preinfarto. El que yo diga que mi suegro le dio un preinfarto es que yo diga que mi suegro lo preatropelló un carro. A nadie lo preatropelló un carro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cómo tú vas a discutir de cardiología con quien conoce la cardiología, de corazón con quien conoce el sistema, cómo tú vas a discutir de teología si tú no estudias. Tú no tienes un tren de estudio como el que yo tengo y modestia aparte. Y quieres discutir conmigo. No, habrán áreas en las que tú defiendes bien en la teología, no lo niego, y que yo puedo estar equivocado y tú te sientas y me haces entender que estoy equivocado y yo me retracto lo que dije, que fue lo que dijo Martín Lutero al calero. Ustedes demuéstrenme que estoy equivocado por la palabra y me retracto lo que dije. Y por ahí ya me hicieron críticas de que yo tengo un Dios de tres cabezas. Primero yo hablé de Trinidad. Que el término Trinidad no aparece en la Biblia en ninguna parte, pero es un término teológico. Yo no presenté, óigame, un treiteísmo. Repito, yo no hablé de un treiteísmo. ¿Qué es un treiteísmo? La doctrina que te presenta tres dioses con los mismos poderes, las mismas virtudes, pero que no tienen nada en común. Cada quien trabaja por su propio reino. Es un treiteísmo. Donde Dios Padre tiene un reino, Dios Hijo tiene otro reino, Dios Espíritu Santo tiene otro reino. Y cada quien hace lo que le da la gana. Cada quien creó un mundo, un universo. Y cada uno de ellos son absolutos. No dependen el uno al otro, ni tienen nada en común. Es un treiteísmo. Eso no lo enseñé yo. Yo no enseñé lo que es la doctrina de la triunidad, yo no la enseñé, que es la manifestación de un Dios en tres personas. Algo así como cuando el agua se manifiesta en tres estados, líquido, sólido y gaseoso. El líquido es el agua, el sólido es el hielo y el gaseoso es el vapor. Entonces, yo no hablé de una triunidad donde el Padre dejó de ser Padre y se convirtió en Hijo, y el Hijo dejó de ser Hijo y se convirtió en Espíritu Santo. No, yo hablé de una Trinidad de tres dioses que tienen el mismo poder, mismas virtudes, las mismas cualidades, pero que tienen las cosas en común, que no compiten. Eso es lo que presenta la Biblia. Que cuando usted llega al cielo, usted va a ver al Padre, va a ver al Hijo, va a ver al Espíritu Santo. Que usted va a hacer con los tres allá, no sé qué usted va a hacer. Y lo expliqué bien, gramaticalmente, lo expliqué exegéticamente, lo expliqué homiléticamente, hermenéuticamente. Lo explicamos bien acá en la escuela, bien lo explicamos. Y cuando hablamos de la unidad en el conjunto de la deidad, ellos son uno en las intenciones, pero diversos en las acciones. Uno en las intenciones, pero diverso en las acciones. El Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. Diga ahí. Según Hechos 10:38, el Padre es el que unge, la unción es el Espíritu y el ungido es Cristo. Como Dios ungió. ¿Quién es el que unge Dios? A Jesús de Nazaret. ¿Quién es el ungido de Jesús de Nazaret? Con el Espíritu Santo. ¿Quién es la unción del Espíritu Santo? Diga, ay. Entonces, de la misma forma, óigame esto, de la misma forma que trabajan el conjunto de la deidad en unidad, sin competir, sin cada quien tener un reino, porque no es treiteísmo, sin cada quien tener un reino. Cada uno son absolutos, nadie tiene que ver con aquí con nadie. Hay una frontera, no me pase para acá, no pise mi tierra. No, de la misma forma que ellos trabajan, fuimos nosotros como ministerios a trabajar también. Pero aquí esta broma como que se la llevó el que la trajo, porque aquí cada quien trabaja para su lado, aquí cada quien habla. Cuando yo te digo algo y lo que te estoy diciendo te afecta, ya te execran, te estirpan, te patean, te golpean, te malimponen, te intimidan, controlan, compiten. Yo he aprendido algo, que en el ministerio, en el reino de Dios no se compite, en el reino de Dios se avanza, se avanza. Si yo tengo que menguar para que tú avances, hazlo.
Si yo tengo que sentarme para que tú te levantes, hazlo. Si yo tengo que poner mis hombros para que nunca te caigas, yo lo hago. Yo no tengo problema con eso. ¿Tú no se das cuenta que los testigos de Jehová son uno? ¿Cuántas denominaciones evangélicas hay? ¿Cuántas hay? ¿Qué tú crees? La única, esto es impresionante lo que voy a decir, perdónenme, esto es impresionante, parece paradójico, pero es cierto. La única oración que Jesús hizo y que Dios no ha podido responder es la que hizo en Juan 17, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La que Dios no ha podido responder todavía. Y la hizo Jesús. Y es impresionante que el diablo ha logrado hacer con los demonios lo que el Espíritu Santo no ha podido hacer con la iglesia, unirlos. Diga, ay. El diablo ha logrado hacer con los demonios lo que el Espíritu Santo no ha podido hacer con la iglesia, unirlos. Porque cuando a Jesús le dijeron, por Belcebú echa fuera demonios, Jesús dijo, Belcebú no va a echar fuera de Belcebú. Si Belcebú echa fuera de Belcebú, su reino está dividido. Eso pasa con los evangélicos. Eso pasa en la iglesia, lamentándolo mucho. Pero los demonios se sujetan. Los demonios creen en el plan y en el propósito del diablo. Lo creen y lo respetan y se sujetan y son obedientes. Por eso dice la Biblia que los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Creen. ¿A quién le creen? Ahí no es aplicable a Dios. ¿A quién le creen? ¿Saben que Dios existe? ¿Pero a quién le creen? ¿En quién tienen los demonios depositada la fe? En el propósito de las tinieblas. Todavía no he visto una segunda rebelión que se produjo dentro de las tinieblas. No la he visto. No la ha habido ni la habrá. Todavía no se ha visto una segunda rebelión. No se ha visto todavía. Hubo una, no ha habido más. Porque son sabios. Saben lo que están haciendo. Es un animal. Hace planes, proyectos. Por eso Pablo dijo, no ignoréis sus maquinaciones. La palabra maquinación del griego significa planaos, planes, proyectos. Ten cuidado. Aquí en nuestra iglesia evangélica, lamentándolo mucho, yo conozco de iglesias que de una han salido como 500, de una sola iglesia han salido como 500. Porque está bien, yo entiendo que Dios me levanta a mí con una visión a pastorear una congregación y va a llegar el día en que dentro de mi gente hay líderes y pastores el cual yo los voy a ordenar y enviar a pastorear. Y que se queden con el campo blanco que comenzaron, con la célula, con el campo blanco que comenzaron. Que nació de esta congregación, por decir algo. ¿Y cuántos miembros tú estás atendiendo? Estoy atendiendo ya 70, pastor. Ya es tiempo de que pastores tú. Te ordeno y vete con tu gente. Ya, eso está bueno. Pero que tú me divides la iglesia. O que tú te llevas un grupo de gente, te llevas a papá, te llevas a mamá, te llevas al suegro, la suegra, el perro, el gato. Y montas en la esquina me montas en la iglesia, en toda la esquina. Como montar una venta de magazine y de empanadas y de gaseosa. Eso es diabólico, chicos. Y no sales ordenado como es, sino sales por los techos y por las ventanas, no sales por las puertas, ordenado debidamente como se debe salir. Con la cobertura, bajo una cobertura, bajo un hombre que descubrió el ministerio que Dios puso en ti. Y que fue el hombre que Dios usó para ordenarte el ministerio, o que debía haber usado para ordenarte el ministerio. No tuviste paciencia, sino que te fuiste antes de tiempo. ¿Eso se le llama unidad? Así no trabaja Dios. ¿Qué estamos hablando, Melinda? Estamos en crisis. Oye, estamos en crisis. Si esto sigue así, mis hijos, yo no sé. Van a tardar 1000 años más para que Cristo venga. 1000 años más para que Cristo venga. Porque si Cristo va a esperar que la iglesia se ponga en unidad para venir, nunca va a venir. Nunca va a venir.
Pero yo creo que yo no quiero hablar de esta forma. Oiga, yo no quiero hablar de esta forma. Juan lo dijo claro. El aventador está puesta en la era. Y el hacha puesta en el tronco de los árboles para cortar a quien no dé fruto. Eso lo está diciendo Juan. Está hablando de qué? Del contraste que va a haber entre el ministerio de un hombre llamado Jesús, de unos discípulos que va a orientar y una iglesia que va a levantar a estos mamarrachos, hermano. Esta gente, hermano, que lo que está haciendo es desastre, que los llamó generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera? Den frutos dignos de arrepentimiento. ¿De ello es que está hablando? ¿Se acuerda cuando Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir? ¿Se acuerda usted de eso? Ahí Jesús no está hablando del diablo. Jesús está hablando del Sanedrí. Dice, porque los que vinieron antes que yo son ladrones y salteadores. Y Jesús agarra un pedazo de Ezequiel, de todo lo que Ezequiel habla de los pastores asalariados, y lo cita. Y empieza Jesús a aplicar ese pasaje de Ezequiel. Y dice, yo no soy así, yo soy el buen pastor. El pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo no soy como ellos, chicos. Ellos que vinieron antes que yo son ladrones y salteadores. Unos delincuentes. Yo creo que los tiempos de Zafira y Ananías van a venir otra vez a la iglesia. Porque así como Dios comenzó una iglesia. Porque eso fue un incidente que se dio, señores, comenzando una iglesia, con una iglesia naciente, para marcar un precedente en una iglesia naciente. Y así como comenzaron las cosas, van a terminar. Van a terminar. Van a empezar un poco de gente a morirse. Un poco de ministerios, hermanos, a irse, porque Dios tiene que limpiar la era. Porque el propósito de Dios en su iglesia no lo va a detener nadie. Van a un poco de ministerios que están en plena fornicación, porque ya como que se hicieron familiar con el asunto, ya no hay respeto, ya no hay consideración, ni siquiera considera la altura de lo que Dios los tiene, la gloria que Dios los ha puesto, no respetan el estatus social que Dios le ha dado, el estatus que Dios le ha dado, ni siquiera respetan cómo Dios les entregó los valores del reino, eso no respetan nada. Ya se familiarizaron con el asunto. Y así como Dios rechazó a Elí y a sus hijos, a Saúl, dijo empezar a cortar. Oiga que no estoy profetizando. Va a empezar a cortar. Empezar a limpiar. Y esa gente que está tergiversando y distorsionando su palabra, que tiene una iglesia sumergida en religión, en tradición, en dogmas, en mentira, en engaño, porque el 80% de la doctrina en la que la iglesia evangélica está viviendo es falsa doctrina. Mucha filosofía, tradición, engaño, mentira, manipulación, mensajes desfasados por textos desfasados, mensajeros sin mensajes. Gente que tienen el corazón puesto en el dinero, que lo que tienen es un mamón interno en ellos. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de mamón? Mamón es el Dios de las riquezas, donde tú le presentas tu adoración a través de las riquezas, donde agarrabas una parte y se la llevabas a Mamón, como un tipo de diezmo, se la llevas a Mamón. Jesús dijo, ustedes son tan idólatras con el dinero que ni a Mamón le llevan el diezmo, sino que tienen un mamón interno en ustedes. Eso es lo que Jesús quiso decir. A nadie le dan. Así hay gente en la iglesia. Ministros así hay. Gente que lo que quieren es tienen sed de prestigio. ¿Por dónde sale usted dónde cree usted que ha salido el apostolado? Como que se volcó una gandola de apóstoles en el mundo, que ya todo el mundo es apóstol. Apóstol, gente que ni méritos tienen para ser apóstol, que son unos delincuentes en su casa, que a la mujer le pegan, que no tienen los hijos, no quieren saber nada del evangelio. No tienen ni siquiera un patrimonio tienen, porque ni casa le tienen a la mujer. En el tiempo que tienen el ministerio, ni casa le han comprado a la mujer. ¿Usted cree que yo creo en ese ministerio que está construyendo un templón y un templo y la mujer la tienen alquilada, metida en un rancho, en un cerro? Primero Dios,
Después de Dios mi hogar, después del hogar la obra de Dios. Si en mi casa las cosas están mal, yo no soy apto para estar haciendo las cosas de Dios. Eso lo dice Pablo, porque el que no administra su casa no puede administrar las cosas del Señor. Eso lo dijo Pablo. Y yo me esfuerzo más por construir un buen templo. Pero en mi casa, donde tengo a mis hijos metidos, ni mensaje tienen y son apóstoles. Ni mensaje tienen y son apóstoles. Se saben 4 textos bíblicos y ya son apóstoles. Yo no sé dónde estaré yo entonces. Yo no sé quién seré yo. Yo voy a predicar, ahora voy a predicar una convención fuera de Venezuela. Voy a una convención. ¿Y sabe quiénes son los invitados en la convención? Los que fueron mis discípulos. Hay como 5 de ellos que fueron mis discípulos. Yo los enseñé, yo los entrené, yo los instruí, yo los corregí. Yo bregué con sus carnalidades, con sus sensualidades, con muchos problemas que tuvieron en la casa, con su matrimonio, a punto de divorciarse. Yo los ordené, los orienté, los ayudé. Y hoy son apóstoles todos. En la lista aparecen todos como apóstoles y de último aparezco yo maestro. De último. Digo yo, la greña me ganaron. Me ganaron. Yo digo que si ellos son apóstoles, soy el papa entonces. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a recibir. Señor, escuche esto, lo que le voy a decir, presta atención. Usted siembra café, cosecha café, siembra cacao, cosecha cacao. Usted anda mal, las cosas le van a salir mal. Eso bien que te está yendo las cosas. Todo eso son apariencias. Eso es producto del humanismo. Estás caminando en un piso de vidrio que algún día vas a dar un paso mal dado, vas a partir el vidrio y tú no sabes dónde vas a caer. Porque la misma palabra que te enseñaron y quizás la que estás predicando es la que más adelante te va a juzgar. Que más adelante te va a juzgar. Gentes que se confiaron en ellos mismos. Pero Dios no puede ser burlado. Entonces, esa unidad que se debe dar en los ministerios, se debe dar en los feligreses. Oye, que haya respeto entre nosotros, que haya amor, que haya comprensión, que haya ternura, que haya perdón, que seamos fáciles para perdonarte, para perdonarnos los unos a los otros, que haya solidaridad, que lo que sea mío no sea mío, sino sea tuyo, que yo pueda invertir en ti, que yo pueda creer en la inversión que yo pueda hacer en ti. Entonces es así cuando van a empezar los dones a fluir en gran manera. En nuestra próxima clase vamos a hablar de los dones espirituales. Se dividen en 3 grupos. Vamos a empezar a presentar los grupos y vamos a empezar a conceptualizar cada uno de los dones para que usted se dé cuenta cómo funciona cada uno de ellos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.